Hola, hola a todos. ¿Puedes decir esta palabra? Parece muy complicada, pero te aseguro, el español tiene palabras todavía más difíciles. Hoy en Linguarte te vamos a mostrar las más interesantes y unas que te van a hacer sudar. ¡Empezamos! Algunas de las palabras de esta lista son términos profesionales del área médica o legal, como por ejemplo, electroencefalografista. ¿Otra vez, por favor? Electroencefalografista. Esta palabra se refiere a una persona especialista en la realización e interpretación de electroencefalogramas. Pero, excepto que necesites registrar la actividad eléctrica de tu cerebro, no vas a usar mucho esta palabra. ¡Uf, qué alivio! Esternocleidomastoideo. Otro término médico que se refiere al músculo del cuello que conecta con el esternón, la clavícula y el hueso temporal. La longitud y la combinación de consonantes hacen que esta palabra sea un verdadero desafío para muchos. Desoxirribonucleico. Conocido comúnmente como ácido desoxirribonucleico, esta palabra refiere a la molécula que contiene la información genética de los seres vivos. Y como es parte de todos nosotros, también su uso. Por esto, practícala mucho. Anticonstitucionalmente. Como sabes, la mayoría de adverbios en español tienen el final en mente. Esto hace algunas palabras largas y problemáticas como desafortunadamente. Sin embargo, la peor de estas es anticonstitucionalmente. Esta palabra significa algo que va en contra de la Constitución, justo como deberían ser muchas de las palabras de esta lista. Parangaricutirimícuaro. Esta rara palabra viene de la combinación de un volcán en México llamado Paracutín y un antiguo pueblo cercano llamado Parangaricutiro. Esta palabra se ha hecho tan famosa que incluso ha inspirado este trabalenguas. ¿Pensaste que lo voy a pronunciar? Obviamente que no, pero tú puedes tratar. Y finalmente tenemos paralelepípedo. Esta palabra resulta tanto complicada de pronunciar como de definir. Esto porque un paralelepípedo es un sólido de 6 caras donde todas las caras son paralelogramos, paralelas e iguales 2 a 2. Por supuesto que no está claro. ¿Qué te ha parecido nuestra lista? Escribe en los comentarios qué otras palabras son difíciles para ti. Síguenos en nuestras redes sociales donde puedes encontrar más datos interesantes del español y el eslovaco. ¡Adiós!